hijos así sigan y que nosotros podamos tener ya nuestra enseñanza. Vamos, por favor, al libro de Lamentaciones, capítulo 2. Lamentaciones, capítulo 2, por favor. Lamentaciones está después del libro de Jeremías y precisamente fue escrito por Jeremías. No es un libro feliz, aunque ayuda. ¿Puedes bajar tantito? Ayuda especialmente a la gente con depresión. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones estando en depresión. Si Jeremías hubiera ido con la carta de Lamentaciones al psiquiatra, le hubieran dicho que tenía un cuadro de depresión y le hubieran mandado algunos medicamentos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor es quien puede ayudarnos de la depresión a propósito. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta tarde, que pueda hacer de bendición su palabra para nuestra vida. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos esta enseñanza, esta predicación que se incluye en el tema de la familia. Queremos tener hogares bíblicos, hogares bendecidos por ti, pero reconocemos, Señor, que muchas veces el hogar del cristiano no es bendecido, y no porque no quieras, sino porque no somos hogares bíblicos. Danos la fuerza, danos la guía para saber cómo ser un hogar bíblico y que a través de tu palabra podamos sacar algo para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, todo hogar está en constante ataque. Somos atacados por las tentaciones y engaños del diablo. Somos atacados por la presión de este mundo. Somos atacados por nuestra propia debilidad en la carne. Todos tenemos carne y todos somos débiles en la carne. Y la manera de defender a la familia de estos ataques es la oración. La oración es como un escudo, hermanos, especialmente en nuestro hogar. Algunos son padres, algunos son mamás, algunos son hijos, pero un hogar que quiere ser defendido de esos ataques necesita ser un hogar que entienda que debe de estar orando al Señor. Dios quiere que aprendas tú a usar este escudo de la oración en tu hogar. Pero a veces yo he descubierto que no sabemos cómo orar por nuestra familia. Y por eso es que quisiera que pensemos cómo se usa este escudo de la oración a favor de nuestra familia. Vamos a ver, hermanos, cómo funciona este escudo. Vamos a considerar algunas lecciones del escudo de la oración para el hogar bíblico. Lamentaciones 2, versículo 18 y 19. Lamentaciones 2, 18 y 19. Son dos versículos pequeños, pero quiero que usted note cómo se habla ahí de la oración y la familia. Dice la palabra de Dios: el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Si ustedes pusieron atención, claramente y rápidamente podemos ver que este texto habla de la oración y habla de la familia. Hasta menciona a los hijitos, ¿verdad? Ahora, hermanos, este libro de Lamentaciones es un reflejo de la tristeza del profeta Jeremías debido a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo judío, que esto fue en el año 586 antes de Cristo. Toda la ciudad estaba destruida, el templo saqueado, las familias encadenadas
llevadas como esclavos a Babilonia, el exilio de Babilonia le llaman algunos. Y en medio de esta crisis nacional, de esta crisis como país, el profeta llama al pueblo a usar el escudo de la oración. Y yo le titulé en esta noche, hermanos, el escudo de la oración en el hogar cristiano, en el hogar bíblico. El escudo de la oración en el hogar bíblico. Y vamos a considerar, hermanos, 3 maneras de usar el escudo de la oración en tu hogar. En primer lugar, hermanos, quisiera que veamos que tú debes de levantarte y esforzarte más en la oración. Lea conmigo el versículo número 19, por favor. ¿Cómo dice? Todos juntos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. El pueblo de Israel estaba en una tremenda crisis, estaba derrotado militarmente hablando, derrotado nacionalmente hablando, porque el rey fue transportado también a Babilonia, y también era un país derrotado en sus familias, socialmente hablando, derrotado en su economía, derrotado espiritualmente, hermanos. Y sin embargo, Jeremías, en medio de toda esta crisis, escribe: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y está diciendo que deberían de cesar de solamente desear que las cosas cambiaran. Hermanos, todos deseamos que las cosas cambien en nuestra vida y en nuestra familia, y sin embargo no todos oran a Dios que Él produzca cambios. Si usted recuerda, hace unos domingos yo predicaba 3 consejos para que haya cambios en nuestro hogar, y uno de ellos es que entiendas que tú no puedes cambiar a tu pareja ni a tu familia, tienes que orar por ellos. Y hermanos, este texto nos está diciendo que debes de levantarte y esforzarte más en la oración. Si tú oras por tu familia, entonces vas a poder ver cambios. Orar por tu familia requiere esfuerzo y sacrificio. Si las cosas van a salir bien o van a mejorar en nuestro hogar, es porque Dios las va a bendecir. Y si Dios va a bendecir nuestro hogar, es porque va a responder tus oraciones. Estaba leyendo un libro sobre el matrimonio, y este escritor decía que hubo un hombre, un doctor, un médico que era cristiano allá en la ciudad de Los Ángeles, en California, y que su manera de orar a él le inspiró a aprender a orar como familia. Se llamaba el doctor Byron, era cirujano jefe del hospital de cáncer City Hope, esto es en Los Ángeles, en California. Y el método, dice este autor, el método era el siguiente: todas las noches un miembro de la pareja dirige la oración, orando por un asunto a la vez. A continuación, el cónyuge ora por el mismo asunto. Luego el otro ora por el siguiente problema que le aflige, y el cónyuge, su pareja, ora por el mismo problema. Y el procedimiento continúa hasta orar por 5 a 10 diferentes peticiones. 10 asuntos. Y hermanos, el meter la oración en tu familia va a ayudar a que podamos ver cambios y ver mejorías en nuestra familia. Y así como el pueblo estaba en crisis, y Jeremías les anima en medio de esta depresión, en medio de esta crisis, decirles: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, y constantemente está hablándoles de orar, de clamar. Vea el versículo 18, dice: el corazón de ellos clamaba al Señor. Y está hablando de la necesidad de orar por nuestra familia, hermanos. Tú debes de levantarte y esforzarte más para orar por tu familia. Alguien dijo que la familia que ora junta se queda junta. Y cuando tú tienes problemas, tienes crisis, tú tienes que orar con más esfuerzo y con más sacrificio. Alguien dijo que la oración arregla matrimonios.
Una persona decía que una pareja llegó al punto muerto de que ya no había esperanza para su matrimonio, y llegaron con esta persona, con este predicador, y ese predicador les trataba de ayudar y les pidió que empezaran a orar como familia, orar como pareja, y empezaron a orar como pareja, y después de días la pareja le marcó al predicador para decirle que ya no hacían falta más sesiones de consejería. Y ellos dijeron, porque el Señor ya resolvió nuestras diferencias. ¿Sabes? Es importante que tú ores con tu matrimonio, ores con tu pareja, ores con tus hijos. No solamente que ores por ellos, que ores con ellos. Y que por eso es que nosotros les enfatizamos que tengan un tiempo de devocional en casa. Puede ser breve, 5 minutos, 10 minutos, no mucho, pero que sea algo constante donde tú ores con tu pareja, ores por tu esposo, ores por tu esposa, ores por tus hijos, y les enseñes a tus hijos a orar. Hermanos, cuando usted y yo nos esforzamos y sacrificamos tiempo para orar, vamos a ver a Dios trabajar en nuestro hogar. Joven, tú tienes problemas con tus papás, ora por tus padres. La oración arregla familias. Alguien dijo que es imposible pelear con la mujer con quien oramos todos los días. Empieza a orar con tu familia. Busca tiempos para orar, esfuérzate. Cuando dice levántate, es porque estaban en una condición sedentaria de estar ahí sentados, postrados, pasivos. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros tenemos problemas, no nos damos cuenta que Dios quiere que nos levantemos y nos esforcemos en orar. Por eso tú debes de levantarte y esforzarte más en la oración. Ahora, también debes de buscar tiempos silenciosos para orar por tu familia. Para mí es muy interesante que en este texto, además de que habla de la oración, habla de orar en las vigilias. Vean, hermanos, en el versículo 18 dice: el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. Y luego el versículo 19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Y es muy interesante cómo la Biblia habla de orar de noche. No significa que a Dios no le agrade que tú ores en la mañana o en la tarde o durante el día. Pero es muy interesante que aquí la Biblia está enfatizando la oración por la noche, por las vigilias. Los judíos dividían la noche por vigilias. Las vigilias no era por horas, como hoy dividimos nuestra noche en horas, ¿verdad? Tú dices, me levanté a las 4, me levanté a las 3, me dormí a las 11. Tú manejas así por horas. Pero los judíos dividían la noche en vigilias militares, que se derivaba de que pues, los vigías, los centinelas estaban vigilando en estos horarios. Y había tres vigilias entre los judíos, durante las cuales permanecían los centinelas, los vigías, para mantenerse despiertos durante la hora de su deber. En el Antiguo Testamento hay 3 vigilias. El comienzo de las vigilias, que era desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. A las 6 de la tarde cerraban la ciudad, cerraban las puertas, ya terminaba el día y empezaba el otro día a las 6 de la tarde, y comenzaba la primera vigilia de 6 a las 10 de la noche. La segunda era la medianoche, que era de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, y luego la tercera vigilia era la vigilia de la mañana, le llaman, que era de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana ya empezaba el día judío, ¿ok? Ahora, si hablamos del Nuevo Testamento, empezando ya los tiempos del Nuevo Testamento, durante el reinado del Imperio Romano, la noche se dividía en 4 vigilias. Esto era por el Imperio Romano, que imponía su ley. Todavía hoy, si usted estudia derecho, usted va a saber que el derecho, las bases del derecho mexicano son el derecho romano, ¿verdad? Entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento, las vigilias también cambiaron, en este caso a 4. La primera era de 6 de la tarde a las 9 de la noche, la segunda de las 9 a la medianoche, la tercera de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada, y la cuarta vigilia, de la cual menciona la Biblia, es la última vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana. Ahora es muy interesante, hermanos, que aquí está diciendo en el versículo 19, al comenzar las vigilias. Los judíos terminaban su agenda, su día,
se iban a casa, era el tiempo donde tenían su cena familiar. Regularmente el desayuno y la comida no la tenían juntos, pero ellos cenaban juntos, se iban a dormir y se iban temprano a dormir porque al otro día madrugaban los judíos. Y entonces, hermanos, es interesante que dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. ¿Por qué orar de noche y no en el día? No es que sea pecado orar en la mañana ni en la tarde, ya lo dije hace un rato, pero ¿por qué este texto nos habla exclusivamente de orar por la noche en las vigilias? Quizás es porque podemos orar en la noche con libertad, sin interrupciones y sin responsabilidades que atender, como los hijos, o como la escuela, o el trabajo, o el negocios, las llamadas. Y las personas más ocupadas están menos ocupadas durante las vigilias de la noche. Yo estoy ocupado y a veces de vez en cuando me entra una llamada en la madrugada, pero lo normal es que después de las 10 de la noche ni nadie me llama, ni nadie llamo, ¿verdad? A menos que haya una emergencia. Y el punto es que tú debes de buscar tiempos solitarios y sin interrupciones, especialmente durante la noche, para orar. De hecho, el Señor Jesucristo, una de las personas más ocupadas en todo el planeta Tierra, en toda la historia de la humanidad, dice la Biblia en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Para que sea oscuro tiene que ser antes de las 6 de la mañana, lo cual equivale a la cuarta vigilia, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana para orar. Y hermanos, yo le animo, si usted ve crisis, si usted ve debilidades en su hogar, en su matrimonio, si ve dificultades en su trabajo, problemas familiares, usted tiene que orar de noche, de madrugada al Señor. Levántese a las 4, váyase a dormir, y cuando ya todo el mundo se duerma, ni tu esposa te va a molestar, ni tu esposo, ni tus hijos, ni los gatos, nadie te va a molestar. Y a esa hora puedes orar en tu cama, o te puedes arrodillar en tu cama y orar tranquilamente por 1 hora y te puedes volver a dormir. Yo he visto que los tiempos más provechosos de oración y de estudio bíblico que yo puedo tener es en las noches o en las madrugadas. Cuando tengo muchas cosas que hacer y ya es noche, lo que hago es me voy a dormir con mi hija Ariel. La voy a acostar, me duermo con ella, y como eso de las 10 de la noche nos vamos a dormir, 11, dependiendo el día, y terminamos, y como eso de las 2 de la mañana, 1 de la mañana me levanto, y ya estoy medio fresco, ya estoy menos cansado que a las 11 de la noche. Y si a la 1, 2 o 3 de la mañana me levanto y me pongo a orar, o a leer mi Biblia, o a estudiar, es un tiempo bien aprovechado. Yo sé que tenemos cosas que hacer, hermanos, pero si usted tiene batallas en su vida, si usted quiere que Dios bendiga su hogar, tiene que usar el escudo de la oración. No puede tomar la oración a la ligera. Tú debes de levantarte y esforzarte más en la oración. Si el Señor Jesucristo necesitaba orar de madrugada, ¿cuánto más nosotros que no somos Jesucristo? ¿Sí ve? Tienes que aprender a orar. Tienes que buscar tiempos silenciosos y levantarte y esforzarte y sacrificarte. Pastores, que estoy muy cansado. Sí, pero cuando alguien se esfuerza es porque vale la pena. Tienes que sacrificarte, hacer cosas que valen la pena de madrugada. No me digas que no has hecho nada de madrugada. ¿A poco no has ido al aeropuerto de madrugada? ¿A poco no has ido a comprar algo de madrugada? ¿A poco no te has puesto a cocinar de madrugada? ¿A poco no has hecho tareas o has hecho proyectos de madrugada? ¿A poco no has estado en el hospital en la madrugada? Y esas razones son importantes. ¿Pero qué no es importante orar al Señor también? Entonces, busca al Señor de madrugada, busca al Señor de noche y ora al Señor por tus peticiones y tu familia. Para usar bien el escudo de la oración, usa las noches. O usa las madrugadas como el Señor Jesucristo. Tú debes de levantarte y esforzarte más en la oración por tu hogar. Pero hay otra lección sobre este escudo de la oración. Y es esta, que tú debes de aprender a profundizar en la oración. Vean el versículo 19, me llama la atención, no solamente dice levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, sino luego, ¿cómo dice, hermanos? Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Me llama la atención mucho esta frase. Hay muchos tipos de oración, hermanos.
Pero este tipo de oración se refiere a derramar como agua tu corazón en oración. Hay varios estilos para orar. Por ejemplo, existe la oración formal, existe la oración pública, cuando se hace desde el púlpito, cuando estamos orando por alguien en el hospital, es una oración pública. También puede existir la oración diaria personal, la que tú haces en tu corazón o en el camión o en tu recámara. Existe la oración por los alimentos. De hecho, alguien dijo que hay 5 tipos de oración en la Biblia. Esto lo digo mucho en el discipulado y algún día lo diré los que están en el estudio, ¿verdad? Existe la oración de adoración, de agradecimiento, de confesión, de intercesión y la petición personal. Ustedes vean todas las oraciones en la Biblia y entran en estas 5 categorías: adoración, agradecimiento, confesión, oración, intercesión por alguien y petición personal. Pero este texto nos habla de una manera muy especial de orar. Habla de derramar tu corazón. Obviamente es una oración privada, muy privada. Una oración personal y profunda, ¿sí ven? Yo he descubierto, hermanos, que a veces no se puede llegar a profundidad en la oración si oras menos de 20 minutos. Esa es mi experiencia. Si yo oro de 0 minutos a 20 minutos, mi oración es sencilla. Sí es personal, privada, pero no es profunda. Cuando tú oras más de 20 minutos, empiezas a orar ya más profundamente. La Biblia dice que debemos de derramar como agua nuestro corazón. La idea de este texto es como cuando derramas algo lentamente. Hace ratito comí un mole de olla bien sabroso y calientito, ¿verdad? Y lo herví y pues le apagué en el hervor y empecé a servirme para comer. Pero como ustedes comprenderán, uno lo vierte lentamente para no quemarse. Y esa es la idea. La idea de orar profundamente a Dios es que tú ores de verdad sentándote o acostándote o arrodillándote, pero planeando orar con más profundidad por un asunto, ¿sí ven? Derramando lentamente tu corazón. Derramar tu corazón no es una situación de 10 minutos. Como cuando yo hablo con una persona, un creyente, una pareja, y ellos empiezan a explicarme una situación. No se puede explicar una situación compleja en 10 minutos. Cuando yo estoy en una consejería bíblica, cuando yo estoy escuchando a un matrimonio o a una persona cómo está en su estado espiritual, pues me echo 1 hora, 1 hora y media. Y es un tiempo difícil, delicado, donde yo los escucho con mi corazón. No puedo estar yo texteando, no puedo estar haciendo otras cosas. Porque está esa persona derramando lentamente su corazón. Hermano, tú tienes que aprender. Si quieres de verdad usar el escudo de la oración para tu hogar, tienes que aprender a derramar tu corazón delante de Dios. No puedes seguir orando de manera breve, simplista, superficial. Tienes que aprender a orar más profundamente al Señor. El asunto es que a veces no sabemos qué decir. El asunto es que a veces no sabemos cómo orar y te echas toda tu oración y ya cuando ves, 10 minutos. A mí me ha pasado muchas veces eso. Especialmente más al principio, ¿verdad? Cuando estaba más aprendiendo a orar, aunque no pretendo ser el super guerrero de oración, pero al principio oraba todo lo que yo derramaba según yo en mi corazón, todo lo que venía a mi mente, veía el teléfono, el reloj, y nada más habían pasado 10 minutos, ¿verdad? Pero poco a poco uno con la práctica va aprendiendo a conocer al Señor y a platicar más largamente y a profundizar en la noche o en la tarde o cuando tú tengas un lugar, un tiempo solitario y un lugar solitario y puedas empezar a profundizar en tu oración al Señor.
Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No se lo deseo, hermanos, pero a veces las pruebas más grandes son las que nos obligan a aprender a orar. Tú puedes tener un tiempo, una lección de oración. En el discipulado, la cuarta lección habla de la oración y yo tomo una sesión de 50 minutos. Pero por más que yo les enseñe y les explique y leamos versículos y se los ilustre, la verdad, no hay nada como una prueba tan fuerte para que tú te sientes, te arrodilles y le digas: Señor, quiero poner en tus manos mi situación, mi problema, mi familia, mi matrimonio, y empiezas a orar más por esas situaciones y te vas a dar cuenta que puedes orar más profundamente. Pero no debería de ser necesaria una prueba, pero a veces las pruebas nos enseñan a orar al Señor y derramar nuestro corazón. Este versículo nos anima a derramar nuestro corazón ante Él y entender y aprender que Dios es tu refugio. Cuando Dios es tu refugio, no nada más es porque confías en Él en los problemas, es porque te refugias bajo sus alas en oración y estás allí para pedirle una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez por el mismo problema, por la misma aflicción. Derramar delante de Él tu corazón es aprender que Dios es tu refugio. Derrama tu corazón, aprende a derramarlo. Derrama tu corazón. De hecho, derramar tu corazón es algo que tienes que aprender a hacer en medio de las heridas, de la irritabilidad y de las crisis familiares. ¿Ustedes recuerdan a Ana, la esposa de Elcana, papás de Samuel? La Biblia explica en 1 de Samuel, no lo busque, pero dice la Biblia que Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Estaba irritada, molesta, molesta, debido a que no podía tener hijos. Y por eso Elcana le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, y no fueron 10 minutos. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Cuando tú estás afligida, irritado, golpeado o quebrantado por alguna situación, tú tienes que derramar tu corazón. Es imprescindible que aprendas a derramar tu corazón delante de Dios. No ores a la ligera, no ores por obligación, no ores brevemente, no ores simplistamente. Ora derramando tu corazón. Quizás las crisis que tienes ahorita se derivan de tu falta de aprender a orar, derramando tu corazón. ¿Cómo usar el escudo de la oración en tu hogar? Aprendiendo a profundizar en la oración. Un gran predicador de antaño, alguien le llamó la pluma de oro. Escribió como 200 libros, el Dr. John Rice. Yo tengo varios libros en mi casa y también de la familia. Tengo 1 o 2 libros de él.
Y él dijo esto: todas nuestras fallas son fallas de oración. ¿Sabías que los problemas que tú tienes se derivan en parte de tu falta de oración? Todas nuestras fallas son fallas de oración. Para usar bien el escudo de la oración en tu hogar, tú debes levantarte y esforzarte más en la oración. Tú debes de aprender a profundizar en la oración. Y finalmente, tú debes de interceder por cada uno de los de tu familia. Vean el versículo 19 una vez más. Léalo conmigo, hermanos. Todos juntos el versículo 19 una última vez. ¿Cómo dice? Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Me llama la atención la frase, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Este texto habla de la importancia de orar por cada miembro de tu familia, especialmente de tus pequeñitos. Y el contexto en el que está este texto, hermanos, recuerden que es los hijos de Israel estaban siendo conquistados por Babilonia, estaban siendo asesinados por Babilonia, esclavizados por el país, y los niños son el extracto de la sociedad más vulnerable en tiempo de guerra. Vean por un momento el versículo 20, cómo habla de qué es lo que le pasaba a los niños en ese tiempo en que eran conquistada Israel. Dice: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. No quiero ser crudo ni gráfico, hermanos, pero la Biblia expresa una de las realidades más crudas en ese momento. Habían cadáveres en las calles, dice la Biblia. Habían niños, cadáveres de niños tirados a los lados de las calles. Cuando Babilonia sitió la ciudad de Jerusalén por varios meses, esto era una costumbre muy común entre los ejércitos. No atacaban, simplemente rodeaban una ciudad para que se les acabara la comida, el agua, y se desesperaban y era más fácil conquistarlos. Y dentro de las cosas más increíbles que pudo haber pasado en la historia de cómo era asediada una ciudad, es que las madres se comían a sus hijos, a sus bebés. Los cocían, los hervían, se los comían. Tal vez es algo que usted no pudiera comprender. Yo no lo puedo entender. Lo sé porque lo dice la historia y lo sé porque la Biblia misma, al menos hay una ocasión en la historia de la monarquía donde sucede esto. Pero no, mi cerebro, no, mi corazón no puede entender hasta qué punto llega la desesperación y el hambre y el abatimiento en una ciudad como para que se empiecen a comer las mamás a sus propios bebés. Por eso Jeremías, imagíneselo caminando, viendo a su nación despedazada, sabiendo que sus vecinas se habían comido a sus bebés. Y por eso Jeremías dice: alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Tenemos que aprender a orar por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros miembros de nuestra familia. Ora por tu pareja, por cierto.
¿Oras tú por tu pareja? He descubierto que como cristianos nos quejamos mucho de nuestra pareja, pero somos tardos en orar por ella. Somos prontos para quejarnos. Yo como pastor puedo decir que los cristianos que tienen problemas en su matrimonio, en los primeros 10 minutos de la plática, son pura queja de su matrimonio y de su pareja. Somos prontos para quejarnos de nuestra pareja, pero tardos en orar por ella. Y me pregunto si oraras más por tu pareja, o si cada vez que venga una queja a tu corazón, oraras por tu pareja, igual y Dios podría trabajar más en el corazón de tu pareja, y verías mejores resultados que estarle moliendo y discutiendo. Amén. Ora por tu pareja, y verás cómo Dios trabaja en ella. Y Dios aquí nos está enseñando la gran importancia de orar por cada uno de los miembros de nuestra familia, especialmente nuestros hijos. Hay una necesidad urgente de orar por cada miembro de nuestra familia. Jeremías lloraba amargamente por ver a los niños muertos de hambre en las calles. Ve el versículo 11, por favor. Ve el versículo número 11. Jeremías lloraba con un dolor interno tremendo, por eso es que él tenía depresión. Vean el versículo 11 y 12 de nuestro capítulo, Lamentaciones 2:11, dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Si a usted le parece escandaloso que una mamá abandone un bebé en un basurero, pasa en la ciudad, ¿no es así? Bueno, peores cosas, niños muriéndose de hambre y siendo abandonados allí. Había una grande necesidad de orar para que los niños no murieran en ese tiempo. Y hoy hay una gran necesidad de orar por cada miembro, cada niño, cada familiar que tienes. ¿Por qué hay una gran necesidad de orar por cada miembro de nuestra familia? Tengo varias razones. Por las tentaciones que hay. Tu esposo sale a trabajar y tú no oras por él. Sale a la jungla de la ciudad. Puede encontrarse con una prostituta, puede encontrarse con alguien que se le ofrece, tentaciones sexuales, puede encontrarse un ladrón, puede chocar el mototaxi o el camión. ¿Y no oras por él? ¿No oras por tu esposa en medio de tanto feminicidio, tanto violador? Ora por las tentaciones. Ora por los peligros que hay en la jungla de la ciudad. Ora por tus hijos desde temprana edad. Dice ahí que oremos por nuestros pequeñitos. Me acuerdo hace varios años, he compartido esto un par de veces, pero me acuerdo la vez que fui a predicar a otro estado. Fue a una conferencia de jóvenes y había unos 200 jóvenes ahí, unos 8 o 10 pastores, y todo era bien bonito, la convivencia y todo. Y hablando con un pastor, eso fue en el mes de febrero, y en enero había nacido mi hija Ariel, mi primera hija. Así que pues yo me tuve que ir con mi hija de un mes porque pues ya tenía esto programado y pues tuve que salir. Y al hablar con uno de los pastores, él me dijo que había tenido 3 hijos y que de los 3, solamente uno de esos seguía en el camino de Dios. Y él dijo, pues yo estuve pastoreando en una ciudad muy perversa y pues perdí a 2 de mis hijos. Y ahorita ya están en el mundo y no quieren saber de Dios. Y cuando me le decía, yo con mi hija recién nacida, cómo me dio miedo. Y desde ese día yo empecé a orar por 3 cosas. Y constantemente oro a Dios así por Ariel y por Yadni. Oro, número 1, por su salvación, que un día puedan ser salvos. Número 2,
oro por su protección, que Dios les proteja de gente perversa que les quiera hacer daño y les proteja de accidentes muy serios. Digo, no oro a Dios que las proteja de una caída, porque pues es el diario pan, ¿verdad?, de los bebés. Pero sí oro por un accidente o una caída seria, algo muy delicado, pues. Y también oro que aprendan a amar al Señor. Cómo me gustaría que un día mis hijas aprendan a amar al Señor, que ya no vayan a la iglesia porque sus papás las obligan, sino porque aman a Dios. Que quieran seguir al Señor y sus caminos, sus valores, porque aman al Señor por ellas mismas. Ora por tus pequeñitos. Ora desde pequeños. Ora por el futuro de tus hijos. El pastor Paul Chappell, en su libro Un firme fundamento, que habla de la familia, él dice esto: como padre estoy constantemente acordándome del hecho que criar hijos se trata más del futuro que del presente. Si tú tienes hijos, ora por el futuro de tus hijos. Ora por su pareja desde ahorita, aunque tenga 3 años, 1 año. Y también ora por tu familia, ora por tus hijos, por cada uno de ellos, porque cada uno tiene sus propias batallas. Y también porque hoy es más difícil, en medio de una ciudad tan agitada, es bien difícil que nos acordemos orar por nuestros hijos. Cada uno es diferente, ¿no es así? Los que tenemos varios hijos sabemos que cada uno es diferente. Alguno pelea con su carácter, otro pelea con la desobediencia. Mi hija Yadni y mi hija Ariel batallan con diferentes cosas. Y el tercer bebé también batalla junto con mi esposa por nacer y crecer ahí, ¿verdad? Cada uno tiene sus diferentes luchas. Pero también, hermanos, hay que orar porque cada día es más difícil criar a los hijos debido al mundo en el que vivimos. Mismo pastor Chappell, él dice en este libro: reconozco que mis hijos no están creciendo en un tiempo fácil. Nosotros no oíamos groserías ni veíamos inmoralidad en la televisión, no escuchábamos música en la radio llena de groserías y temas sexuales. Hoy es una constante lucha. Hermanos, nuestros hijos viven en un tiempo más difícil que en el que nosotros nos criamos. Me acuerdo cuando éramos niños y podíamos jugar hasta en la calle, ¿verdad? Y ahí con los muchachos con pelota ahí en la calle hasta las 7, 8 de la noche. Y ahorita yo no puedo dejar que mi hija Ariel ni siquiera salga del zaguán porque algo le puede pasar o la pueden atropellar o algo. Alguien dijo que nuestros hijos tendrán que vivir en un mundo que se opone a todo lo que tratamos de enseñarles. Les enseñamos honestidad y el mundo les enseña a mentir. Les enseñamos moralidad y les enseñan a ser inmorales. Les enseñamos purezas y la gente les enseña a fornicar y a cambiarte de sexo desde el kinder. Les enseñamos la creación y el mundo les enseña la evolución. Les enseñamos que solamente hay 2 géneros y así dice la Biblia, y sin embargo el mundo les enseña la perversión y abominación de la LGBTI. Les enseñamos un hogar cristiano y el mundo les enseña a tener un hogar con vicios y abusos. Les enseñamos a depender de Dios y les enseñan en la escuela el humanismo independiente de Dios. Ora por tus hijos, ora por tu familia. Aún ora por tus hijos mayores, quienes tienen hijos menores. Ora por tus menores. Si tienes hijos mayores, ora aún más por los mayores, porque aún necesitan que tú uses el escudo de la oración para ellos y para tus nietos. Para usar bien el escudo de la oración en tu hogar, tú debes levantarte y esforzarte más en la oración. Tú debes de aprender a profundizar en la oración. Y debes de aprender a interceder por cada uno de los miembros de tu familia. Nuestros hijos y nuestros nietos caerán si no ganamos la batalla. Y te animo a que decidas usar el escudo de la oración en tu hogar. ¿Lo vas a usar? Vamos a orar. Señor,
Perdónanos porque a veces no usamos ese escudo precioso como deberíamos. Te ruego que muevas a cada esposo, a cada esposa y a cada joven, a cada abuelito o abuelita, a decidirse, esforzarse y sacrificar tiempo en oración en las noches, a aprender a profundizar en la oración, Señor, a orar por cada miembro de su familia de manera personal. Y si hubiera alguien que aún no ha recibido a Cristo, que este sea el día precioso donde reciba a Cristo. Y así como estamos con ojos cerrados, quisiera animarte a tomar la decisión de usar el escudo de la oración por tu hogar, por tu familia, por cada uno de ellos. Y si hay alguien que dice: pastor, el Señor me habló claramente y yo decido empezar a orar seriamente por mi familia, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos y mis hijos y sus hogares y mis nietos. O tal vez tú eres soltero, ora por tu futuro matrimonio, porque la gran posibilidad es que tú vas a terminar empezando una familia. Y si Dios te habló a tu corazón y estás tomando decisiones, muestra esa decisión levantando tu mano. Pastor, Dios me habló a mi corazón. Yo quiero de verdad empezar a orar más por mi hogar. ¿Puedo ver tu mano? Quiero orar por ti. Quiero orar por usted. Veo varias manos. Veo varias manos. Puede bajar. ¿Por qué no oras un momento, 1 minuto, 2? Oras por tu hogar, oras por tus hijos. Si ellos no son salvos, vuelve a orar. Ora de rodillas. Dile: Señor, esta noche me he dado cuenta que en vez de irme a dormir temprano, tengo que orar por mi hijo, por mi hijo, por mi hija, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. Que tú obres de una manera más preciosa en mi pareja, en mi matrimonio que tengo problemas. Si tú eres soltera, si eres soltero, ora por tu futuro hogar, ora por tus futuros hijos, ora por tu futuro matrimonio. Ora que cuando llegue la persona idónea lo hagas correctamente y puedas empezar bien tu matrimonio. No un matrimonio mundano, no un hogar secular, sino un hogar bíblico. Y mientras oramos para tomar algunas decisiones, quisiera preguntar si hubiera alguien que no está seguro de su salvación. Te invito a recibir a Cristo. ¿Habría alguien así? Yo tengo dudas de mi salvación, pastor. Quiero recibir a Cristo claramente en mi vida. ¿Alguien? ¿Podría levantar su mano un momentito? Señor, quiero rogarte porque los que estamos aquí y los que están transmitiendo el servicio también, nos ayudes a aprender a usar este escudo de la oración más efectivamente, con más esfuerzo y sacrificio. Que tú nos ayudes a aprender a derramar nuestro corazón delante de ti, por nuestra familia, por los problemas, por las crisis que hay. Padre, te ruego que todos que estamos aquí, todos tenemos una familia. Aún los solteros tienen a sus papás. Y que todos, Señor, podamos orar por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestros nietos, los que los tienen. Te ruego, Padre, que tú obres